referimos como una emergencia? Riesgo de vida. Una emergencia. Una emergencia de vida. Está comprometido. Claro, y una urgencia. Se puede ir resolviendo. Una situación que requiere No solo la respuesta inmediata. solo el instante, ¿no? Entonces, es lo mismo en oftalmología, o sea, hay que saber el concepto básico porque, por ejemplo, si un paciente viene con una conjuntivitis, ¿será una emergencia? ¿Será una urgencia? Sí. ¿Será una urgencia una conjuntivitis? Puede ser. No sé, Sí, puede ser, depende de grado como. si de repente está bien, como que tiene una complicación, algo más, ¿será una conjuntivitis tipo viral, algo más? ¿Será una urgencia? No, pues. Entonces, o sea, más o menos para que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Porque esto de acá le va a llegar a muchos pacientes y a veces cuando se trata de los ojos, los pacientes se desesperan bastante, pues, ¿no? Es como cualquier persona que, supongamos, ha tenido un accidente o ha sido agredido o le han robado, que es lo más común por acá, ¿no? Y le han metido la mano al ojo, ¿no? Y le han arañado, por ejemplo, la córnea, le han metido la mano sucia al ojo y tal. Eso, o sea, hay que saber cómo tratarlos y sobre todo cómo ver cuándo es una emergencia y diferenciarlo sobre todo de una emergencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, para empezar, las urgencias y emergencias oftalmológicas representan condiciones médicas que requieren evaluación y tratamiento inmediato para preservar la función visual y prevenir complicaciones permanentes, ¿no? O sea, si no es bien tratada en el momento adecuado, puede generar un problema permanente en los ojos. Constituye aproximadamente 2 a 3% de todas las consultas en urgencias médicas, o sea, es bastante. ¿Listo? La relevancia clínica radica que muchas de las condiciones, si no son tratadas oportunamente, pueden resultar con pérdida visual irreversible, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es lo que más, por ejemplo, en oftalmología al menos, nosotros tenemos bastante cuidado? Por ejemplo, hay pacientes que vienen y te dicen, no, doctor, yo ya estaba viendo normal, estaba en mi bus, transportándome en el bus y de pronto un ojo yo no veo nada, ¿no? O sea, no veo nada, no veo ni siquiera la luz, nada. ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, en ese caso? Si le viene un caso clínico, el paciente viene de tanta edad, se transportaba en bus y de pronto, de manera súbita, pierde la visión de uno de los ojos. Agudeza visual, ojo derecho 20-20, ojo izquierdo PL, percibe la luz. ¿Qué pensarían, por ejemplo? Glaucoma, ya me lo he comprado. Glaucoma, ya. Un daño del nervio óptico. ¿Qué más? No hay otro antecedente, no hay dolor, no había un trauma. No, de nada, sí. Por ejemplo, mira, lo que nosotros, o sea, pasa bastante frecuente y, o sea, no hay una causa porque normalmente son este tipo de reumatógenos. Por ejemplo, el desprendimiento de retina, ¿no? Es un paciente que de la nada pierde la visión total o de gran parte de la agudeza visual, ¿no? O sea, te dice, o sea, veo como una cortina, siento como una cortina, ¿no? Que me ha tapado toda la visión, solamente veo como una perdita o no veo nada completamente, ¿no? ¿Listo? O por ejemplo, a mí me llegó un caso de un niño, o sea, un joven de 15 y 16 años que practicaba box, ¿no? Y tuvo la mala suerte de perder el experimento de retina, ¿no? Ahora, una cirugía por desprendimiento de retina, una vitrectomía, no baja de los 8.000 o 9.000 soles, ¿no? Lo peor de todo que es una cirugía de emergencia que se debe hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, a veces por temas económicos, o sea, normalmente acá los hospitales no operan ese tipo de cirugías, hay que mandarlo de repente al INO, a Radiati. Entonces, es un poco complicado, ¿no? A veces hay pacientes que, por ejemplo, vas a ver que un ojo no ve nada, te vas a venir a la consulta y decir, ¿por qué pasó? No, es que estoy desprendiendo retina hace tiempo, ¿no? Porque, como te digo, hay cirugías caras en la privada y la manera, o sea, no todos los hospitales realizan ese tipo de cirugías. Incluso ni siquiera el Baixa, ni siquiera Carrión, ni siquiera María Auxiliadora. Al menos no lo hacen de manera urgente o de emergencia. Tendría que ser. ¿Listo? Entonces, para diferenciar entre urgencias y emergencias, urgencia va a ser la condición que requiere una atención médica dentro de las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Para prevenir una complicación o
o aliviar los signos indicativos que podría tener el paciente, ¿no? Entre los más frecuentes, ¿cuáles vamos a encontrar? Abrasiones corneales, ¿no? ¿Qué es una abrasión corneal? Cuando, por ejemplo, alguien se ha peleado y le ha arañado hacia el ojo, ¿no? Esa es una abrasión corneal, ¿no? Una lesión de la córnea por un objeto irregular, ¿no? O, por ejemplo, con una botella, algo así, ¿no? Pero que no hay penetración. ¿Listo? Una ovitis anterior aguda, por ejemplo, que hablamos en la clase pasada, ¿no? Que era bastante frecuente. Cuerpos extraños superficiales. Por ejemplo, esto es algo muy común, ¿eh? O sea, esto acá literalmente, no sé cuántas veces, pero yo veo que llegan bastantes, todos los días casi. Claro, ajá. O sea, los que trabajan con metal, los que trabajan en construcción, ¿no? Están picando así la pared de cemento y sin protección y vuelan con los partículas, ¿no? Una celulitis, por ejemplo, en niños bastante común, ¿no? En menores bastante común. Orzuelo, chaleco complicado, ¿no? Que a veces te sale una bolita en el párpado, no le haces caso, no te aplicas nada, no haces nada y de momento otro el párpado está todo caído, se complica incluso con una celulitis, ¿no? Y bueno, entre las emergencias es la condición que necesita una evaluación inmediata, ¿no? Un tratamiento inmediato, en el curso de minutos o horas, ¿no? Para prevenir, sobre todo, ¿qué? La pérdida visual del paciente irreversible, ¿no? ¿Cuáles son estas emergencias? El trauma ocular grave, vamos a hablar de trauma ocular también, un glaucoma agudo por cierre angular. Viene el paciente con un dolor intenso del ojo, todo rojo, le toman la presión del ojo, está al 60, ¿no? Imagínate, o sea, espero todo que este paciente normalmente quede ciego, ¿no? Por el gran presión que tiene el ojo. Un desprendimiento de retina, como el que te hablo, ¿no? Una endoftalmitis. Quemaduras químicas, a veces por acá, por Lima Norte, hay bastantes pacientes que vienen por quemadura de un tipo de cactus, o sea, no sé cómo se llama, hay un cactus, lo cortan por acá, no sé de dónde, y el líquido, es o sea, no sabría decirte exactamente qué, pero genera quemaduras químicas en los ojos, no sé si puede ser como o la oclusión de arteria central de la retina, ¿no? También puede producir una emergencia, ¿no? Por ejemplo, había también casos después del COVID nada más que llegaban que tenían una obstrucción de arteria central de la retina con edema del nervio óptico por un alcohol que estaban consumiendo. Bastantes, Entonces, para que entiendan más o menos, ¿qué es la abrasión corneal? La pérdida de epitelio corneal por trauma mecánico, ¿no? Como te digo, te pueden haber arañado, se puede haber golpeado, hijita de casualidad cuando vino el ojo, ¿no? ¿Qué es lo que presenta? Dolor intenso, ¿no? Lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque la córnea está dañada. El manejo, primero colocarle anestésico local, si tuvieras. ¿Para qué? Para que el paciente esté más tranquilo y se deja evaluar. Porque si tú le abres así el ojo a la mano, o sea, lo único que vas a generar es que esa evaluación se complique. Colocarle antibióticos para que no se ocurra una infección. Evaluar el ojo con citosecos, o si hay un daño también ciliar, en el iris, y colocarle unos analgésicos, ¿no? Para que esté tranquilo, para que no tenga tanto dolor, ¿no? Uveitis anterior, ¿no? Que va a ser una inflamación de qué parte del ojo, del iris y su cuerpo ciliar, ¿no? El síntomas va a tener un dolor ocular, fotofobia, una visión borrosa, ¿no? Ojo rojo con división ciliar también. ¿Listo? Manejo corticoides psicopléjicos para evitar que no ocurra. ¿Qué ocurría normalmente en la uveitis? ¿Qué podía ocurrir? ¿Recuerdan? Había sinequias, ¿no? Que se pegaban por inflamación. Entonces, colocarle ciclopléjicos es de vital importancia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque después está trabajando el iris. Entonces, si tú mantienes el iris en movimiento, o sea, no va a llegar a ser, esta inflamación no puede llegar a ser que se pegue, ¿no? Controlar la presión, porque esto puede generar también un glaucoma secundario, como vemos en la clase. Identificar la causa subyacente, ¿no? Como te digo, hay varios tipos de causas que pueden presentar la monoveína. Cuerpo extraño superficial, es algo, como te digo, bastante frecuente, bueno, sobre todo en varones. Partículas del conjuntivo o córnea superficial, ¿no? A veces me ha pasado que yo, paciente, le hemos examinado todo y no encontramos el cuerpo desperdiciado.
siento que me raspa. Entonces invertimos el párpado y está bien impregnado arriba, ¿no? Como un esquí largo, ¿no? Entonces hay que retirar, hay que examinar bien correctamente todas esas cosas. Y tener los medios, ¿no? Porque si no tienes, por ejemplo, una pendidura o algo más, o sea, difícil que veas esas esquinas que son pequeñísimas, ¿no? Como te digo, como han trabajado esos industriales, que acá hay un montón, hay actividades de aire libre, ¿no? Construcciones, etc. Manejo y relación abundante, o sea, hacer una limpieza, porque normalmente, como yo, son objetos sucios, ¿no? Que están en la pared, cemento, esquirlas. Hay que extraerlo con una aguja o espátula. ¿No han visto cómo se extrae? Bueno, qué bárbaro. Normalmente se hace esto bajo anestesia tópica, pues no hace nada más. Y colocarle obviamente su antibiótico después de retirarlo, porque va a quedar una pequeña agujero, ¿no? Por el tema que se ha impactado, ¿no? Como digo, la celulitis presentable que normalmente ocurre más en niños. Es una infección de vertebrales anterior septum orbital y más frecuente en niños. El manejo de antibióticos sistémicos, seguimiento estrecho para despertar una progresión de una celulitis orbitaria, ¿no? Ahí sí podría consultarse. Por eso con antibióticos sistémicos, ¿no? Y en cuanto a emergencias, entre los principales, el trauma penetrante, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene un paciente a emergencia con un clavo ahí en el ojo, ¿no? Y ves que se sale todo. Es una lesión del espesor completo de la pared ocular, ¿no? Que requiere una expulsión inmediata, evitar la manipulación. O sea, he visto casos de pacientes que vienen y dicen, no, yo fui a la óptica y yo tenía un clavo, ¿no? Pero la óptica me lo sacó. Entonces, tú ves que ya a la hora de sacarlo, el coroide y todo se ha ido para afuera también. Complica todo. Esto necesita una cirugía urgente dentro de 6 a 24 horas según la severidad, ¿no? Hay que entrar a la sala, hay que hacer un lavado exhaustivo, porque normalmente, como digo, son objetos sucios, ¿no? Los estómagos cerrados, ¿no? Como digo, una presión mayor a 40 mililitros de mercurio, con un dolor intenso, náuseas, vómito, visión en halo, ¿no? La visión está totalmente distorsionada. El tratamiento tiene que ser inmediato, ¿no? Con una ileotomía láser. La ileotomía láser es como que al iris le haces un pequeño agujero para que por ahí pueda pasar el humor acuoso, pero como para arriba está cerrado, el ángulo está cerrado, por ahí pueda desfogar, ¿no? El tratamiento de retina aromatogéno, como te digo, es una separación artificial del compromiso macular, ¿no? La mácula se despega de la arteria neuroretinal de la retina y ocurre eso, ¿no? Fotopsia, medisopsia, defecto del comprimento progresivo, ¿no? Cirugía tiene que hacerse entre las 24 y 48 horas. Las endoftalmitis, que son infecciones graves de los ojos, o sea, son infecciones intraocular severas, ¿no? O sea, va a haber dolor, inhibición de la huesa visual, hipopio. El hipopio, para que ustedes vean, porque de repente le va a llegar en la consulta, es ustedes ven al paciente y van a encontrar que justo en la cámara anterior, o sea, donde ves el iris, ahí van a encontrar que hay pus amarilla ahí. Ese es el hipopio, presencia de secreción, ¿no? en cámara anterior. Esto ya requiere cultivos, esto normalmente termina con inyecciones intravítreas, ¿no? De vancomicina, antibióticos fuertes, ¿no? Y posiblemente hasta una vitrectomía para hacer una limpieza completa por tanta secreción que hay dentro, ¿no? Como otras químicas, como te digo, lo ideal es hacer una irrigación inmediata y continua por más de 30 minutos, por lo menos, para evitar que quede residuo, ¿no? Hay que neutralizar el pH colocándole unas correctas lágrimas y hay que evaluar el tratamiento también de repente necesitamos un tratamiento específico según la severidad, ¿no? A veces no solamente se quema el ojo, sino que también se parte. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ante un paciente que ha tenido una urgencia o una emergencia, ¿no? Hay que hacer una evaluación completa. ¿Cuál es? El primero que siempre hemos hablado, tomar una correcta huesa visual, ¿no? ¿Por qué? Porque ese de acá es parte vital de tu historia clínica. O sea, sobre todo cuando estás en emergencia, las historias se deben hacer dirigidas a lo que el paciente viene, no les preguntar qué cosas que no vienen al caso. Entonces, como te digo, en todo lugar donde tú vas a estar, así estés en el Perú, así estés en otro país, así estés haciendo cualquier cosa,
vas a encontrar esta tabla, ¿no? Esta tabla de medio, o una tarjeta de cerca, ¿no? Cosas de estas dos, sería bueno, como les mencioné en la primera clase, que los pidan donde están haciendo prácticas, ¿no? Al menos que les enseñen cómo utilizarlas correctamente, ¿no? Porque son cosas, como le digo, que va a ser de la práctica privada, va a ser cosas que van a hacerlo simplemente, ¿no? Desde la cosa más pequeña, tienes que tomar saber cómo una buena base visual, aunque sea para saber referir al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que documentar la visión, o sea, cómo tiene la... Por ejemplo, a ver, si está en emprendimiento de retina y tú pones 20-20, o sea, ¿quién es el que está haciendo mal su trabajo? ¿No? En casos, como te digo, severos, se habla si que hay percepción luminosa o no, o al menos ve la luz, ¿no? En caso ya de oftalmología, evaluar obviamente con la lámpara hendidura, ¿no? Evaluar los párpados. En oftalmología siempre evaluamos desde la parte más externa hasta la parte más interna, ¿no? Entonces evaluamos primero lo que es los párpados, la parte más externa, ¿no? Si es que hay algo más, si es que hay algo impactado, de repente un cuerpo extraño, algo más. Luego las conjuntivas, para ver si es que hay algo más, de repente hay una quemadura conjuntival por ahí, ¿no? Luego la córnea, la parte más externa, ¿no? La cámara anterior, depende, hay un hipopio, hay algo más, sinequias. Luego ya pasas al iris, el cristalino, y ya luego le puedes colocar fluoresceína para detectar defectos epiteliales corneales, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando ves la lámpara hendidura, varios de ustedes habrán visto, o sea, se ve transparente la córnea, porque es como un cristal, ¿no? Pero si tú le colocas fluoresceína, ahí es donde se ve las laceraciones, los cuerpos extraños que a veces son bien pequeñitos, ¿no? Tomar una correcta tonometría en el caso de oftalmología, como digo, una medición intraocular, ¿no? Tomar una correcta para detectar un glaucoma ahí, o una hipertensión ocular que esté generando el ojo. La oftalmoscopía para evaluar el fondo de ojo, en el caso, como digo, de por ejemplo, un trasplante de retina, un cuerpo extraño intraocular que se haya impactado, ¿no? Con un proyectil y se metió adentro. Y las imágenes son de bastante ayuda, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, en caso de cuerpos extraños intraoculares, tener bastante cuidado, por ejemplo, si es que no es un objeto, como digo, una esquina de metal, de repente, algo más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tomógrafo es como un imán gigante, pues, ¿no? ¿Qué pasa si tú no detectaste que es un cuerpo extraño intraocular pero tiene algún metal? Porque vas a salir disparado, pues, ¿no? Entonces, en vez de ayudar a otros que lo perjudican, ¿no? Y si se puede, por sacarle una tomografía de coherencia óptica, ¿no? Entonces hay que estar como un depenimiento de retina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el algoritmo de manejo? Primero una evaluación inicial, como ya te mencioné, ¿no? En el cual se tiene que hacer pues, la historia clínica dirigida, ¿no? Evaluación de agudeza visual, en este caso, si en caso fuera una emergencia de este tipo, identificación de signos de alarma, clasificación por prioridad, ¿no? Si es una urgencia o una emergencia. Triaje por severidad, ¿no? Ver qué tan grave es la emergencia. Manejo específico, un tratamiento inmediato según la patología que estamos viendo, controlar el dolor es de vital importancia para que el paciente se deje primero evaluar correctamente y segundo poder ayudarlo con un tratamiento, con procedimientos en caso de que es un cuerpo extraño o mal. Prevención de complicaciones, ¿no? Siempre tener en cuenta qué es lo que puede ocurrir luego y explicarle al paciente también. Por ejemplo, supongamos que un paciente tuvo una pelea, ¿no? Y le golpearon. Tú ves el paciente que viene o fue agredido por un motivo y tú ves como el ojo todo morado y todo, ¿no? Si tú no le dices, señor, ¿sabes qué? Mira, por el golpe que has tenido, ahorita tu retina, todo estás viendo bien, no estás viendo 20-20, todo bien. Pero por el golpe que has tenido, puede ocurrir que acá más tarde, mañana, pasado, pueda ocurrir un desprendimiento de retina. Entonces, si tú no le adviertes eso, el paciente viene a la semana con la retina desprendida y no tuvo una educación, ¿no? Lo que tú tienes que es avisar al paciente, prevenirlo y también decirle, ¿no? Si en caso pasara esto, lo que tienes que hacer es venir de emergencia de nuevo, ¿no? ¿Para qué? Para que se sepa cómo actuar, ¿no? Porque a veces, como te digo, o sea, a veces nosotros mismos sabemos cómo actuar en esos casos, ¿no? Hay que saber qué pasos tienen criterios de identificación, ¿no? Entonces, ¿en qué caso necesitamos una intervención inmediata del paciente? Porque tenemos que actuar ya. Por ejemplo, en un toma penetrante, ¿no? Un paciente que, como te digo, que viene con un cuerpo extraño impactado,
proteja el contenido del ojo, pues, ¿no? Normalmente mantenerlo en ayuno si en caso el paciente necesita entrar a sala de operaciones. Profilaxis antitetánica, si ves que de repente es un clavo o algo de metal que está oxidado, ¿no? Colocarles antibiótico. Porque, por ejemplo, a ver, si tú no colocas antibiótico y, por ejemplo, esto ha penetrado solamente la cámara anterior de la colitis, ¿qué puedes pensar que puede pasar? Según los temas que hemos hablado. Por decir, ¿no? Te viene un caso clínico así. Paciente de tanta edad, sufre accidente, en el cual el cuerpo extraño penetra hasta la cámara anterior por delante del iris. ¿Qué complicaciones podrían ocurrir? Porque todas las clases se relacionan. Por ejemplo, si tú no le dejas antibióticos, o sea, cualquier bicho se mete, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría? Una iritis podría ser, ¿no? Una uveitis anterior, por ejemplo. Y eso podría terminar una pamoveitis, ¿no? Una localitis. ¿Listo? Colocarle como protección de analgesia, evitar maniobras que puedan aumentar la presión del ojo, ¿no? No estar manipulando demasiado porque eso hace que la presión intraocular se eleve. En caso de ser algo quirúrgico, o sea, que ya tengan que meter la sala, la reparación final tiene que ser en menos de 24 horas, ¿no? Crisis glaucomatosa es como lo que te menciono, o sea, un paciente que viene con el ojo así inflamado, que después de tomar la presión está más de 40. Es lo que normalmente hacemos nosotros, es colocarle la cetofonamida, ¿no? Es una pastilla. También se puede colocar intravenosa, colocarle un monitor, ¿no? Para tratar de bajar la presión lo más que se pueda y colocarle analgesia, porque eso está como que el paciente lo primero que dice que siente que el ojo se le va a reventar, ¿no? Por la presión tan elevada. Tiene mareos, ¿no? Médicos también. Como te digo, lo ideal es en el lugar donde estás, tienes una para hacer una idioptomía láser, excelente, ¿no? La mayoría del lugar no tiene para hacer este láser, ¿no? En caso de las quemaduras químicas, lo principal es irrigación inmediata, ¿no? Hay que pasarle el suelo fisiológico por lo menos unos 30 minutos para que tratar de que ese contenido, ese químico que se metió, o sea, se diluya pues, y salga de ahí, ¿no? Sin necesidad de estar metiéndole una gasa, raspándolo peor, nada, ¿no? Solamente con la pura presión del agua, nada más. De versión para quebrar, como te digo, o sea, puede quedar residuos por debajo del párpado, siempre voltearlo y limpiarlo también, para remoción de partículas que podrían crear y neutralizar el pH, ¿no? Colocarle un buen, puedo colocar de repente una lágrima en gel, ¿no? Para que no le genere tanta úlcera, al menos que va a tener, no sea tan grave, ¿no? El tratamiento, como te digo, según el grado de lesión, desde lubricantes, nada más, hasta un trasplante de membrana amniótica, ¿no? En casos más severos, porque tener lesión. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos tener? O sea, lo ideal es educar a los pacientes, ¿no? Y hablarles de qué protecciones deben usar para cuando están realizando cada tipo de actividad, ¿no? Como ya, bueno, normalmente esto lo hacen en salud ocupacional, cada uno trabaja ahora, que lo hagan es otra cosa, ¿no? Educación médica, capacitar realmente al personal médico en urgencias, porque como te digo, o sea, normalmente en emergencia no se encuentra un oftalmólogo, bueno, bien raro que en un lugar encuentres ahí en oftalmología, ¿no? O sea, educar bien al personal para que sepan identificar sobre todo este tipo de casos, ¿no? Educación poblacional también para que sepan las personas cuándo es una urgencia. Como te digo, si un paciente viene con una conjuntivitis, un paciente viene de repente con un derigio, con una catarata, eso no son urgencias, ¿no? Tener bastante en cuenta los riesgos y antecedentes. Protocolos hospitalarios, implementar bien las vías específicas, ¿no? Tener disponibilidad, de repente, si es que es necesario, un hospital de nivel, un oftalmólogo de guardia al menos, o si no está de guardia, al menos, no sé cómo se llama cuando está llamado o algo así, ¿no? Que lo llaman y vienen. Y tener por lo menos el equipamiento
temprano, identificar rápidamente y precisamente la urgencia, sea una emergencia, ¿no? Identificar qué es lo que pasa para tener el tratamiento adecuado, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Para preservar una función visual y prevenir complicaciones que puedan al paciente de repente llevarle a una complicación irreversible, ¿no? Evaluación sistémica, un enfoque diagnóstico estructurado tanto en la glosa visual como el examen LAM para hendidura, ¿no? Hay que evaluar como la fotometría, el fondo de ojo, todo, para saber que no hay algo más. Intervención inmediata, como digo, en caso de un paciente que necesita una cirugía o que necesita un procedimiento, en caso de glaucoma agudo o una obra química, ¿no? Y trabajo en equipo, como siempre, entre los médicos de emergencia, los oftalmólogos y también los de repente licenciadas, las enfermeras que están a veces ahí apoyándose, ¿no? Por ejemplo, mira, este de acá es lo más, de repente lo más fuerte que te puede cruzar en cuanto a oftalmología en emergencia, ¿no? Ver un paciente así con el ojo abierto es algo muy, que desespera mucho al paciente y también desespera mucho al personal, porque, o sea, es de repente así que el paciente viene así con una laceración, con algo impactado dentro y te desespera como película de terror, ¿no? Entonces, el trauma ocular a globo abierto se define como una herida que compromete el espesor complejo de la esclerótica, ¿no? O la córnea o ambas estructuras. ¿Por qué? Porque ¿por dónde entra el trauma? Normalmente entra por acá, ¿no? Tanto por la esclera o por la córnea. Puede ser anterior o posterior en caso que también pueda ser por un lado, ¿no? Como te digo, compromete la integridad del globo ocular, representa una emergencia oftalmológica. Constituye una de las principales causas de ceguera monocular prevenible, ¿no? En el caso de que pierda el ojo, especialmente en población joven y económicamente activa, ¿no? O sea, normalmente ocurre esto en ocasiones que están haciendo un deporte, o que están, por ejemplo, hace poco había un paciente que estaba jugando tenis y para su mala suerte la pelota rebotó mal y le hizo un toque, un punto muscular, o sea, fue tan fuerte el impacto que explotó el ojo, ¿no? La rapidez del diagnóstico y manejo inicial determina significativamente el pronóstico visual del paciente, ¿no? Normalmente tienen un mal pronóstico, no sé si, o sea, tienen un mal pronóstico el globo ocular, globo abierto, pero, o sea, igual, ¿no? Hay que tratar de ayudar y hay que tratar de que quede lo mejor posible, ¿no? Bueno, su incidencia de 3.5 a 7.3 casos por 100.000 habitantes anualmente, ¿no? Mayor prevalencia en varones, eso sí es bastante, ¿no? O sea, los hombres siempre, por alguna razón, siempre tienen mayor. La asociación hace frecuentemente en accidentes laborales, accidentes domésticos y deportivos de convención. Y bueno, acá en Perú también los de tránsito, ¿no? Que es bastante. Entonces, la clasificación de BEP, ¿no? Es esta clasificación que tanto para todas o para todos, que es un trauma globo cerrado. ¿Listo? Cuando hay con eso, por ejemplo, cuando hay una ruptura, ¿no? ¿Qué significa cuando hay una ruptura? Es una herida de presión complejo causada por fuerza contusa. Como te digo, es tan fuerte el impacto que va a haber un punto en el cual se debilita el ojo y explota, ¿no? El agente traumático no entra en contacto directo con el ojo a veces, produciendo un aumento súbito de presión intraocular. La aceleración penetrante diría que entra únicamente sin un orificio de salida, ¿no? O sea, tú lo ves, entró, pero no salió, no tiene punto de salida. El objeto penetra las fibras oculares, pero permanece dentro del globo ocular y se retira por la misma vía que entraba. Y la perforante, que es que tiene entrada de salida, entrada y salida, ¿no? ¿Listo? El objeto atraviesa por completo el globo ocular, ¿no? Creando dos soluciones continuas y cubiertas. Entonces, ¿cuál tiene mejor pronóstico? ¿La penetrante o la perforante? Ambas tienen mal pronóstico, ¿no? Pero entre estas dos, ¿cuál tendría peor pronóstico? ¿Cuál? ¿La perforante o la penetrante? ¿Qué opinan? ¿La penetrante? Penetrante. El perforante, pues, ¿no? Porque tiene doble orificio, ¿no? O sea, eso hay que cerrarlo. Y a veces buscar el orificio de salida es más complicado que buscar el orificio de entrada.
cuerpo extraño intraocular, como digo, a veces sale como que está cortando algún metal, algo, y las partículas salen como balas, ¿no? Y se le impacta el ojo y lo penetra, ¿no? Tan fuerte. Esto es un efecto del globo ocular, es una observación penetrante, ¿no? Cualquier localización precisa y observación especializada. Entonces, como saben, como les mencionaba, el mayor porcentaje de estos pacientes va a ser varones, ¿no? El 78%, normalmente en edad activa, ¿no? Entre 15 y 45 años, y el 65% van a ser cientos laborales, ¿no? Están haciendo en el trabajo y desgraciadamente no funcionan la protección, o a veces incluso con la protección tuvieron la mala suerte que presentaron, ¿no? Como te digo, o sea, todo esto puede ocurrir por todas estas causas, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es, por ejemplo, en cuanto a síntomas visuales, disminución súbita de la huesa visual, ¿no? Si tú tienes un objeto ahí penetrado, no vas a tener 20-20 como en la vida, ¿no? Entonces, puede oscilar desde déficit leve hasta neurosis completa, ¿no? Fotopsias, metamorfosias, algún grado de erupción retiniana que pueda tener traumas, ¿no? El dolor ocular va a estar presente siempre en la serie de inicio súbito, porque también es un trauma que puede radiarse hacia la región temporal o frontal, ¿no? Y signos hemorrágicos que siempre se van a encontrar, ¿no? Hemorragia conjuntival masiva, lipema, puede ser variable, hemorragia otitia que se van a encontrar en el fondo de ojo, ¿no? Incluso puede asociarse a una fractura orbitaria, ¿no? ¿Cómo evaluas una fractura orbitaria? Hace el paciente que mueva todo, siempre siempre toda la hoja hacia arriba, hacia abajo, los movimientos oculares. ¿Cuál es la principal y la más frecuente? La de piso de la órbita, ¿no? Entonces, si te ponen un caso clínico en el cual el paciente no puede mover el ojo hacia la parte superior, ¿qué pensarías? Fractura del piso de la órbita. ¿Por qué? Porque el ojo va a estar ahí enganchado, no va a querer subir y va a estar Entonces, la exploración clínica inicial, evaluar sistemática sin manipulación excesiva, ¿no? Porque, o sea, como digo, o sea, lo peor que puedes hacer ante un trauma ocular a globo abierto es retirar lo que estás encontrando, ¿no? Medición cuidadosa de la agudeza visual. ¿Para qué? Para que mañana más tarde no tengas un problema legal, ¿no? Al menos colocarla, o sea, ya de repente el paciente te dice, no veo nada, pero en la historia clínica tienes que poner eso, ¿no? El paciente NPL, movimiento de mano, lo que sea, ¿no? Inspección cuidadosa también de los párpados y tomografía para ver en qué estado se encuentran estos, ¿no? En caso que necesites de repente sacar un injerto o algo más. La evaluación de la profundidad de la cámara anterior y presencia del prolapso vial, ¿no? A mí, por ejemplo, voy a contar un caso que yo vi cuando estaba en el recién dado. Una paciente psiquiátrica se lanzó del segundo piso de su casa, por ejemplo. Yo voy a emergencia y le presento el caso a mi asistente. Y el asistente, o sea, se pone los guantes, todo, lo vemos en emergencia. Y la agarra así nada más. Y dice, no, esto es UBIA, ¿no? Esto es UBIA, se ha hecho un trauma ocular, ¿no? Entonces me dice, ¿sabe qué? Pídele todos los exámenes, pide todo lo que necesitamos, los hilos y todo, porque hay que retirarle, ¿no? Eso ya es estimulación, hay que retirar todo el globo ocular. Y yo le pido todo, ¿no? La cosa que al día siguiente, otro asistente, la paciente la habían hospitalizado. Y con otro asistente vamos a ver la hospitalización y el paciente, ya ese día estaba con tierra, todo, pues, ¿no? Con tierra, todo el ojo así, tierra, sucio. Y le había limpiado todo. Y mi otro asistente le dice, ¿cuándo lo vamos a operar? Ese día era martes, el día siguiente fue miércoles, dije, el día jueves vamos a operar. O sea, el día siguiente. Y me dice, ¿qué? ¿Pero qué ojo le vamos a operar? ¿Le presenta el caso igual? Y me dice, a ver, tómale la huesa visual. Le
tomamos la huesa visual, el ojo que veíamos en nuclear miraba 20-60. 20-60. O sea, imagínate, ¿no? Pero O sea, nunca hizo un TOGA, o sea, nunca hizo un traumatismo ocular abierto. O sea, para que vean, o sea, tú a veces puedes ver así por externo y tal, ¿no? Porque el ojo es un órgano muy engañoso, ¿entiendes? Muy engañoso. Entonces, si tú no haces una correcta evaluación, solamente lo ves por fuerita, así que le dices, ya perdió el ojo, ¿no? Ahora anda a dile al paciente al familiar que había comprado todos sus insumos, había comprado de todo, anda a dile pues que no se va a operar, ¿no? Entonces, pasa incluso con nosotros, que somos los especialistas, imagínate, ¿no? O sea, para que veas, porque ¿qué pasaba si me llegaba jueves y lo operábamos? ¿No? Un paciente que a 20-60 le vamos a sacar el ojo. Por más que sea psiquiátrica, por más que se haya lanzado, por más que tenga su problema. O sea, no podemos hacer eso. O sea, por eso una correcta evaluación te va a salvar de bastantes cosas. ¿Entiendes? Si tomar una correcta huesa visual te va a salvar de que no tenga mañana más tarde algún tema que te cause problemas, ¿no? ¿Listo? Este es el Seidel, ¿no? Una aplicación tópica de Proleucina 2%, que es lo que te menciono, ¿no? Porque es un tinte especial para que detectar de repente un escape de humor aposo, si acaso hay una herida penetrante posterior, ¿no? A ver, esta ilusión se llama desarrollo, ¿no? Ecografía, siempre bueno en caso de un paciente que sobre todo tienes antes de sacar una tomografía o más, hacer una tomografía nueva para ver qué contenido tiene ese cuerpo extraño de repente que se ha metido, o ver qué tanta es la extensión del desprendimiento de retina, no si es superior, o solamente o es inferior, o es de los 4 cuadrantes, ¿no? A ver si hay sangre atrás, sangre en la retina. Porque a veces pasa que el trauma es tan fuerte que la córnea está totalmente dermatizada, pues, ¿no? Entonces si le quieres hacer fondo, digamos, no vas a poder. Entonces, ¿cómo te ayudas? Con la ecografía, ¿no? Si hay una luxación de cristalina, ¿no? Como te digo, la tomografía es de bastante importancia en caso, por ejemplo, de, como te dije, estructuras orbitarias, cuerpos extraños, no metálicos. Como te digo, la resonancia magnética sí está complicada. ¿Listo? Entonces, el OTS es el trauma score que hace que, de acuerdo a varios, genera un conteo, ¿no? Entonces, eso te hace también ver cuál va a ser el pronóstico visual que tiene el paciente, ¿no? Evalúa todo eso, ¿no? Si hay muestra la huesa visual, inicial, la ruptura ocular, si hay familia, tiene incorporación. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer ante un paciente que tiene un trauma ocular globo abierto? El primer paso es proteger una protección ocular inmediata, ¿no? O sea, tú no eres que tienes que sacar el resto, que quieres hacer, simplemente una protección adecuada, ¿no? Una colocación de un cubo rígido, algo que un protector ocular o con una gasa tratar de hacer algo, ¿no? Para que proteja sobre el globo ocular donde está el cuerpo extraño, ¿no? Donde ha habido la ruptura o donde ha habido el estallido, ¿no? Evitar vendajes compresivos, porque esto puede aumentar también la presión intraocular, ¿no? Si tú le colocas un vendaje y todo y está todo bien apretado, va a ser más bien que el ojo se aplaste más y todo salga para afuera, ¿no? ¿Ves? Favorece la evolución del contenido ocular. Antibiótico-terapia de vital importancia, ¿no? Para evitar lo que te mencionaba, una rectamitis, ¿no? Ya se tiene todo el ojo lleno de pus. Pero normalmente lo que usamos es estacidima, ¿no? Ciprofloxacino, vancomicina si te tuvieras, tendrás que estar controlar las náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque cuando un paciente vomita o tiene náuseas, ¿qué es lo que pasa? Ya sé que se deshidrata, pero ¿qué más hace? Hace una reconstitución, ¿no? Entonces hace que la presión en el ojo, o sea, la presión arriba profilaxia titánica, como te digo, en caso de que tú veas, ¿no? Que es un paciente que puede haber tenido un tema con algo de metal, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico ya es en caso de los pacientes, como te digo, que ya puede terminar incluso en una
8.0, reconstrucción de las estructuras incorporadas con la instrucción de daño, ¿no? Tratar de tapar, ¿no? Como se vea que anima. Si el juego está en entrar por acá, lo que vas a hacer es colocar en un punto para tratar de que eso, de que no siga entrando y de que no salga saliendo también lo que está dentro. En caso de cuerpos extraños intraoculares se requiere una vitrectomía vía par plana para ver, para retirar eso, ¿no? Entonces, como te mencionaba, ¿por qué colocarle antibióticos a estos pacientes? ¿Por qué? Porque lo más frecuente y lo más probable en realidad es que genere esto, ¿no? Poner los termitos. ¿Listo? Es una infección intraocular devastadora, ¿no? Que se presenta en el 2 a 17% de los casos. O sea, todo el ojo, en pocas palabras, para que me entiendas, se llena de pus, ¿no? Muy aparte de eso tiene un dolor, como te mencioné, opio, que sea selección de cámara anterior, pérdida visual, ¿no? Los ojos se terminan perdiendo por completo. ¿Terminan en qué? En la compresión, en la visceración, ¿no? Retirando el ojo, porque ya no tiene caso. Puede ocurrir también un desprendimiento de retina por el golpe que ha recibido, ¿no? Por la penetración que ha recibido, ¿no? Cuando tenga una complicación tardía, el paciente puede estar bien hoy y mañana a la semana se le puede generar el desprendimiento de retina por el golpe, ¿no? Como queda precisamente tramos posteriores, para el defecto del campo visual, fotógrafo, confusos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una vitrectomía, ¿no? Cataratas traumáticas, al entrar en contacto con el cristalino, que es como un cristal, como su nombre mismo lo dice, se pone blanco, ¿no? Incluso hasta se puede romper, ¿no? Aparecen en el 58-65% de los casos de penetrantes anteriores se requiere una fotocomunicación con el de lente intraocular, ¿no? Hay que sacar ese cristalino que está traumatizado y explotado lente, ¿no? Glaucoma secundario por elevación de la presión intraocular, de repente por el trauma puede haber un bloqueo angular, ¿no? Dispersión pigmentaria, ¿no? O sea, el iris dispersa sus pigmentos, se van al ángulo y se desarrolla y tenemos glaucoma secundario, ¿no? Puede presentar sinequias, que es cuando se menciona, es el 15-35% de casos requiere un manejo médico quirúrgico, ¿no? Hay que bajar la presión y si ya no ayuda con eso, regresar, ¿no? En conclusiones y puntos claves. Emergencia absoluta, el trauma ocular abierto requiere evaluación y manejo inmediato para preservar la función visual y prevenir complicaciones que amenazan la integridad del globo ocular, ¿no? Es de vital importancia un diagnóstico preciso, o sea, saber qué es lo que ocasionó y qué tipo de objeto fue el ingreso. ¿Para qué? Para la combinación de exploración clínica cuidadosa, decirle, ecografía adecuada, tomografía, tratamiento de diseño inclusive, verificar cuál va a ser el tratamiento final, ¿no? Como te digo, puede ser un tratamiento solamente médico, en caso de que de repente es un poco extraño que es un punto de entrada y punto de salida, hasta un no quirúrgico, ¿no? Que ya se necesita también el fisiólogo y otro tipo de ayuda. Botella de champán y explotó el corcho y se le dio en el ojo, ¿no? Entonces, como digo, el traumatismo ocular se tiene como una lesión ocular donde no existiría ni el espesor completo de la córnea, ¿no? O sea, no hay algo que haga que esto penetre. La integridad del globo ocular se mantiene, aunque también puede presentarse lesiones graves de estructuras intraoculares, ¿no? Por el mismo golpe. ¿Por qué? Porque el ojo, si tú recibes un golpe, el ojo es como una esfera que tiene un líquido dentro, ¿no? Si recibe un golpe, todo el líquido se va para atrás y luego se viene para adelante, ¿no? Entonces, puede ocurrir bastantes tipos de problemas por eso. ¿Listo? Por ejemplo, en caso de una contusión como la que te menciono, que un paciente que tenga una contusión fuerte en el ojo, puede presentar un ifema. ¿Qué es ifema? ¿Alguien ha visto un ifema? El ifema es cuando se presenta sangre acá. O sea, tú ves al paciente en la cámara anterior del ojo, tiene sangre. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento para el ifema? Drenaje. No, mira, o sea, en el ifema, normalmente hay dos tipos de ifema, ¿no? Ifema parcial y ifema total. El ifema parcial, o sea, es el que está en esta parte, así, por ejemplo, una parte chiquitita de la cámara anterior, ¿no? Eso se resuelve solo, o sea, el humor acuoso lo limpia.
igual tienes que dejar de repente un hipertensivo, ¿no? Mantenerlo en observación, ¿no? El linfoma total, que es que toda la cámara anterior está llena de sangre, o sea, está todo rojo, todo ese paciente lleno de sangre. A ver, ¿este es un linfoma? No. Este es un linfoma, esto, mira, por ejemplo, este es un linfoma parcial, como el que tiene sangre, ¿no? El paciente recibió un golpe. ¿Qué más ves en esta imagen, por ejemplo, aparte del linfoma? Una mediación, ¿no? O sea, mira cómo está la pupila, ¿no? ¿Tú crees que así estaba? En cambio, en esta no, mira. Y acá está como puedes verlo. Un grado 4 total, ¿no? Mira cómo te puede llenar de sangre. En este caso ya es quirúrgico, ¿no? A veces hay que entrar a hacer un lavado o controlar la presión. Es que depende cómo se... A veces también pasa que está todo así, pero es por delante nada más. O sea, tú le tomas la expresión del ojo, está normal, entonces se tiene en observación. Pero más o menos para que entiendan, porque eso acá es algo muy frecuente, ¿no? Que hablábamos ahorita justo en ese paciente, me da una medidación traumática, pulsación del cristalino. O sea, tú lo dilatas y ves que el cristalino que está ahí está por la mitad, por ejemplo, ¿no? Ves así una torta así, está por la mitad. Y confusión retiniana, ¿no? O sea, ves que la retina puede estar incluso desprendida, ¿no? La laceración lamelar, ¿no? Una lesión corneal profunda, una laceración corneal superficial de repente, ¿no? Que no llega a penetrar, herida escleral parcial, ¿no? Una esclera, algo de raspón nada más, que no llega a penetrar dentro del globo ocular, o un cuerpo extraño superficial, ¿no? Como que igual que el otro es mayor en hombres siempre, como te digo, parece bastante en accidentes laborales y 30% también en deporte. Síntomas principales: dolor ocular variable, fotofobia intensa, disminución de la agudeza visual, metamorfosia, notas volantes, diplopia. Signos del segmento anterior, o sea, en la parte anterior de la derecha que se puede encontrar, linfema. ¿Es el linfema? Está en la cámara anterior, ¿no? Ideasis, como te digo. Iriodiálisis. ¿Qué es el iriodiálisis? Es que este iris que está acá, bien este puestito, ves acá que tiene un hueco así. Y que el iris está flotando, ¿no? Es la iriodiálisis que se rompe la continuidad del iris. Su luxación de cristalino, como te digo, o sea, es el cristalino que está para acá, así la mitad, o que no está simplemente, ¿no? Y es para atrás, para la retina. Catarata traumática, que está todo blanco. Lesión angular, que se cerraba de repente el ángulo. Y en la cámara posterior, hemorragia pítea, conmoción retiniana, ¿no? Hemorragia retiniana, descargo retiniano por el golpe tan fuerte, ¿no? Que ha ocurrido, dependiendo por video, evolución del nervio totalmente blanco. Entonces, ¿qué es importante en el análisis y una exploración inicial adecuada, ¿no? Hay que hacer una historia adecuada del mecanismo del trauma que puede de repente será igual si fue por un golpe con un objeto como un puño, si fue de repente con una pelota, ¿no? Ver los síntomas asociados que pueden tener y antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Si es un paciente diabético, ya. Si es un paciente, por ejemplo, que ha recibido un golpe y es miope alto, ¿qué es lo primero que pensarías? El miope alto te lleva, ¿no? Es un ojo totalmente extraño, no es un ojo grande. Entonces, por lo tanto, el miope alto tiene una retina bien delgadita, ¿no? Porque es tan grande que tiene una retina bien delgadita, ¿no? Entonces, si en un momento tiene un golpe así, se ve más leve, se desprendería su retina rapidísimo. Hay que hacer una correcta exploración externa, ¿no? Tanto como en la parte orbitaria, ¿no? Evaluar y la movilidad del ojo.
visual, como te repito, por medición de hueso visual con y sin corrección, si se puede, ¿no? Si en caso ves que el paciente también está mal, al menos sin corrección, ¿no? Saber cuándo está viendo. Hay que evaluar con la lámpara, cómo está la córnea, el hito, el parte, ¿no? Revisar, como ya te mencioné, la tonometría. En caso que tuvieras ecografía, sacar la ecografía para ver que no hay un detrimento de retina, que se de desgarro. Y bueno, aquí una tomografía para ver si no hay una sospecha de fractura, ¿no? Un cuerpo extraño que esté por fuera, por ahí escondido, ¿no? Que no hayas encontrado. ¿Cuál es el manejo inicial en estos pacientes? Un glucosa con cabecera elevada de 3,45 grados, ¿no? ¿Para qué? Para que en su caso, por ejemplo, tiene un linfema, la sangre no se vaya para arriba. O sea, si se echa así normal, la sangre que está así en la parte de abajo, por gravedad, se va hacia el hígado. Normalmente colocar una protección ocular rígida, o sea, un protector ocular. No sé si hayas operado de cirugía respiratoria, te coloca un protector ocular. ¿Para qué? Para evitar que de repente cuando estás durmiendo o algo, se rojo, ¿no? Esa es la manipulación. Ayuno en caso de que necesita una cirugía, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Controlar la presión intraocular, ¿no? Monitorizar siempre la presión intraocular, que puede generar un glaucoma secundario, una hipertensión ocular, dejando la poder bajar, ¿no? El tratamiento médico, normalmente con ciclopléxicos, se puede aplicar, ¿no? Para que no tenga tantos problemas y no genere sinergia, sobre todo por la inflamación que va a ocurrir. Corticoides para evitar eso también, la inflamación tan fuerte que va a ocurrir. El manejo sistémico, analgésica, porque es un paciente que va a estar con bastante dolor, ¿no? Antibióticos profilácticos en caso de que tenga una lesión corneal, ¿no? Una lesión conjuntival. Antimédicos por las razones que ya mencionamos. Control de tétanos, una región de vacunación. En este caso ha sido algo con material. Tratamiento quirúrgico, como te digo, en caso de, por ejemplo, un linfema total que ha generado una presión intraocular elevada, hay que hacer un lavado de cámara anterior, ¿no? Vamos a hacer operaciones y hacemos un lavado, ¿no? De toda la cámara anterior para sacar toda esa sangre que está ahí, ¿no? En qué caso se hace cuando la presión intraocular está mayor de 30 milímetros de mercurio, ¿no? Al menos antes de 5 días, o si está más de 50 en menos de días. Entonces, si hay una luxación de cristalino, o sea, por ejemplo, si tú ves que el cristalino está ahí en el ojo, pero está como que a media de esto, o sea, tienes que entrar a operarlo, ¿no? Porque no tienes que esperar hasta que se vaya atrás, si se va atrás, son dos cirugías. Si lo sacas después de cuando está a medias, es una cirugía nada más. ¿Cómo se llama esa cirugía? Fotomultiplicación ambiente intraocular, ¿no? O en caso que no se pueda hacer con algo, la cirugía encapsulada, ¿no? Un túnel por un lado para poder sacar el líquido. Y en caso de que el paciente tuvo un golpe tan fuerte que se le desprendió la retina, como digo, practica box o algo, recibió muchos golpes siempre en el ojo y se hizo un emprendimiento, hay que hacer una vitrectomía. ¿Para qué? Para poder aplicar de nuevo esa retina. Complicaciones entre las tempranas, que son menos de 7 días, un glaucoma agudo con motivo de polifema, no frecuente. El sangrado del linfema, o sea, tú lo ves, el paciente ya no tiene nada y a los días de nuevo volvió a sangrar por una razón. Uveitis traumática severa, ¿no? Y sublimación progresiva de cristalina, ¿no? Porque tú lo ves primero ahí una parte, después un octavo, lo que está cayendo poco a poco, ¿no? Las inmediatas son de 1 a 4 semanas. Sinergias posteriores por inflamación tan fuerte que va a haber cataratas traumáticas que desaparecen luego porque con la inflamación se pone blanco. Glaucoma por recesión angular, o sea que el golpe generó que el ángulo se cierre, ¿no? Membrana ciclítica, en caso de que aparezca por acá en el lírico, ¿no? Una membrana por ahí. Y las tardías, normalmente más de un mes. Desprendimiento de retina, degeneración muscular traumática, atrofia vulvar, también simpática, que es bastante raro. Y el pronóstico visual depende de la gravedad inicial, complicaciones desarrolladas y oportunidad de tratamiento, ¿no? Todo esto hace que el paciente recupere la base visual lo más que se pueda.
un seguimiento a largo plazo. ¿Quién tendrá mejor pronóstico? ¿Los tramos oculares a globo abierto o los tramos oculares a globo cerrado? Cerrado. Mejor pronóstico. Cerrado. Ojo cerrado, ¿no? ¿Por qué crees? A ver, si yo te pongo un caso, a ver, ¿por qué crees que el cerrado, el abierto tiene, el cerrado tiene mejor pronóstico que el abierto? Claro, o sea, en el abierto hay un factor, como dices, el más preocupante siempre va a ser la infección, ¿no? Por más que le coloques antibióticos, por más que le hagas una limpieza correcta, ¿no? Y todo dentro del ojo, entonces el ojo es una parte estéril, ¿no? O sea, entra algo dentro ya genera un problema grave, ¿no? Por eso que tienen un peor pronóstico. Para que este de acá, como les mencioné, es algo muy frecuente, o sea, no sé cómo no han visto el gráfico, porque este de acá literalmente lo veo por lo menos todos los días. El cuerpo extraño ocular constituye una de las urgencias ocular más frecuentes. Es única diaria, ¿no? Se define como cualquier materia externa que penetra o se aloja dentro de las estructuras oculares, ¿no? Pudiendo comprometer desde la parte más superficial hasta el segmento posterior en las fases penetrantes, ¿no? Su importancia radica en las complicaciones devastadoras que pueden ocasionar a futuro, ¿no? El dato clave representa el 35-40% de todas las urgencias oftalmológicas en el servicio de emergencia, ¿no? O sea, es bastante común. En el caso de los cuerpos extraños superficiales, normalmente ¿dónde van a estar alojados? En la parte conjuntival, ¿no? En la conjuntiva vulvar, o calzar, o en el fornix, ¿no? Las corneales, normalmente en la superficie, en el epitelial, más profundos en el estroma, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el estroma, hay que tener bastante cuidado y explicar sobre todo al paciente que esto puede generar una cicatriz, un glaucoma, ¿no? Porque está tan profundo que ya puede generar una lesión cicatriz en la córnea, ¿no? Estos normalmente son visibles a simple vista porque son más superficiales, ¿no? El pronóstico es favorable con un tratamiento oportuno, ¿no? O sea, la mayoría se le retira, se le usa antibióticos y al final de la semana sí está normal, no se pasa nada. En cambio, este acá es otro cuento. Este acá, por ejemplo, la cámara anterior puede tener un espacio entre la córnea y el iris, se puede estar entre la córnea y el iris. Si se atraviesa el cristalino, ¿no? O sea, llegar hasta esta parte, impactado acá adentro ya. Sí, peor todavía es que entra ya comida vítrea, ¿no? Que es la más frecuente, porque normalmente cuando estos cuerpos extraños ingresan, entran como una bala, ¿no? Para penetrar solamente la córnea es un poco difícil, ¿no? Normalmente penetran y entran hasta el fondo y se alojan ya en el vítreo, ¿no? Y las severidades son las más graves, ¿no? Bueno, en el caso de la retina, al momento de entrar y al empezar a ver algo dentro, esto puede generar un desprendimiento. Eso es mucho más frecuente en varones. Yo hasta ahorita, por lo menos, no veo un paciente de mujer que haya un cuerpo extraño. ¿Por qué sería? Pero todos los que han mantenido siempre son varones. 20, 40 años, normalmente, ¿no? Y la mayoría te lo hace cuando estás trabajando, ¿no? Cuando estás trabajando. Manifestaciones clínicas, normalmente va a ser un paciente con dolor ocular intenso, de súbito, ¿no? El inicio súbito. Sensación de cuerpo extraño, que no lo dice, ¿no? Erisma abundante, bloqueo marcado, el paciente frecuentemente refiere a un antecedente de trauma específico, ¿no? Refiere que hace poco se le metió algo al ojo. Alteraciones visuales provienen una disminución de la base visual que puede ser variable según la localización y tamaño. Puede presentar esta visión borrosa leve hasta la pérdida visual completa en caso de que se haya impactado de repente justo en la mácula, ¿no? Va a haber una división ciliar, conjuntival, el ojo va a estar muy rojo, edema palpebral, incluso en algunos casos, cuando por ejemplo se impacta acá dentro del párpado, puede generar ifema en caso de los perforantes, copio, ¿no? En caso de que ocurra una infección posterior al impacto. Posee heridas corneales y plenares con un prolapso en contenido intraocular, ¿no? Si esto entra con fuerza, penetra y esto de acá, mismo humor aposo rebota hacia afuera, ¿no? Se puede ver un prolapso.
Entonces, ¿cuál es el protocolo de diagnóstico para este paciente? Primero una correcta anamnesis, una historia adecuada, para saber cuál fue el mecanismo con el que ocurrió, qué material estuvo. Da igual que un paciente que de repente estaba cortando metal o estaba picando una pared, ¿no? El tiempo que ha transcurrido, ¿no? Síntomas asociados, necesidades sintomatológicos previos, ¿no? Hay que evaluar siempre con la lámpara, ver cómo se cae una búsqueda de una herida perforante, ¿no? Que por ahí que hay unos que se metido, hacer un fondo de ojo por repente, ¿no? La prueba de Seidel es fundamental para ver si hay una perforación. Le colocas su botita de anestesia, le colocas una tira de cloroxidina y te pones a evaluarlo, ¿no? Si hay alguna fuga por ahí. Parecido a algunos se le ha pinchado la llanta, algo así, cuando lo meten en el agua. Estudios complementarios, lo más frecuente de ecografía, ¿no? Para detectar que siempre hay algo por ahí, algo que necesitamos encontrar, no muy superficial, o está del muy superior, muy inferior. Como te mencioné hace rato también, la resonancia magnética está contraindicada en cuerpos extraños como un magnetismo, como que se elemental. Normalmente, ¿cuál es el manejo? En caso de los superficiales, se le coloca anestesia, se le coloca la lámpara de hendidura y se le retira, ¿no? Es como que todos los días. Normalmente con una agujita, ¿no? Concentración, se le hace una pequeña limpieza con una regulación abundante de exclusión y se le aplica sus antibióticos, ¿no? Para que no se desinfecte, ¿no? Y uno psicológico, ¿no? Para que la reacción inflamatoria, para que no haga una sinergia, ¿no? Esto está contraindicado por la fecha de perforación ocular. Si ves que hay una perforación, no puedes retirar la mano. Un cuerpo extraño profundo, con 90-50% de presión corporal, como que está muy profundo, ya no lo puedes retirar porque o sea, pues tuvimos que generar una perforación, ¿no? Y ver si es un material orgánico más o menos infeccioso, ¿no? Si es algo con esquistos. Y en el intraocular, se hace una evaluación inicial urgente, que primero estabilizar al paciente, ¿no? Colocar una protección con un equipo rígido para que no siga manipulándose. Hay que hacerlo un ayuda inmediato porque si en caso necesitamos operar hasta las operaciones, profilaxis antitetánica y antibiótica sistémica, ¿no? Como te digo, una vez que el paciente tiene un trauma por el globo abierto, o sea, ya sea por el cuerpo extraño o por otro, hay que ponerle sus antibióticos, ¿no? Es muy probable que sea un infecto. Y ver con el retinólogo, ¿no? Ver cómo está la retina. Normalmente en estos casos hay que hacer una cirugía inmediata, ¿no? Antes de 24 horas, hacer una vitrectomía, tratar de extraer el cuerpo extraño, ¿no? En la vitrectomía hay una punta especial que tiene un imán, ¿no? En caso que tú pruebes en la ecografía que es como que un objeto de tipo metal, con ese microimán lo traes, ¿no? O si en caso fuera otro, con un piso intraocular también, ¿no? Preparación de vías eclares y corneales, ¿no? Simultáneos, en caso de fallo penetrarse por la esclera o por la córnea, ¿no? Manejo postoperatorio, si tuviste que realizar la cirugía, antibióticos, lo más que puedas, toma con cinclomicina, cinclocidina, contigo eso puede generar una dermatitis. De nada vale que hayas sacado todo, que haya quedado excelente, cuando a los 2 días empieza a poner los dermatitis, una de puto. Corticoides para tratar de evitar las sinergias, ¿no? Y un seguimiento para el riesgo de la noctamina. Como te digo, lo principal que hay que tener cuidado, hay que tratar de evitar es la noctamina, ¿no? Que es una infección total, devastadora del ojo, ¿no? Y compromete por completo la huesa visual. Luego, al manipular tú la retina, manipular tú al hacer la cirugía, puede generar esto también. Es bastante frecuente, mira, aquí 25% de los cuerpos extraños posteriores puede generar un rompimiento de retina, no ya sea traccional o lo que tocan. O sea, necesitas de nuevo entrar a la sala para hacer la cirugía de fragmentación. Genera una catarata traumática, ¿no? Por clasificación en cristalino, tradicionalmente como 80% de los casos para que la cirugía, ¿no? Y si el uso público, la sociedad del hierro de los cuerpos extraños,
pérdida, ¿no? El EPR y la pérdida visual reversible. Entonces, como ya venimos hablando, ¿qué se necesita? Hacer un diagnóstico temprano adecuado, ¿no? En estos casos, para ver si es superficial o intraocular, ¿no? Manejo multidisciplinar entre el tumor, tenor, servicio de urgencias, para también sepan enviar al paciente adecuadamente. Y la prevención es, como te digo, o sea, medir las medidas higiénicas